¿Qué tal, chicos del nivel número 3? Esta semana en nuestro curso de razonamiento verbal vamos a tener el tema de inclusión e implicancia. Muy bien, primero vamos con lo que es la inclusión. Hay que tener mucho cuidado con la inclusión porque son diferentes los tipos de inclusiones que vamos a encontrar, diferentes tipos como se va a presentar la pregunta. Además, tenemos que ser muy observadores en inclusión. ¿Por qué? Porque muchas veces creemos que es fácil. Por ejemplo, si yo digo, geranio está flor incluye geranio, la palabra flor incluye geranio, sí, profesora, porque el geranio es una flor. Pues no sería el caso. Y vamos a ver eso en el tema de inclusión. Nos dice, es un ejercicio que busca definir con términos indispensables. Quiere decir que sí o sí tiene que estar en el concepto. Es decir, por ejemplo, si yo digo, por ejemplo, gato. Sí o sí en el concepto de gato va a estar felino, ¿no es cierto? Porque el gato es un felino. Así que no voy a decir, el gato es un robot. No, el gato es un felino. Eso sí o sí tiene que estar en su concepto. Entonces, por eso dice, términos indispensables de alguna palabra. Para ello, las preguntas que se plantean son, estas son las preguntas, hay que estar muy atento, en las cuales yo puedo presentar una inclusión. Primero, te puede presentar así, A incluye a B. Si te viene así, incluye, nada más, la palabra incluye, tiene que ser, para definir A, se necesita de B. Quiere decir que dentro de A está B. En el concepto de A, en la definición de A, está B como una característica. Veamos en un ejemplo. Cardumen incluye a pez. Dentro de la palabra cardumen tiene que estar pez. Y es cierto, ¿por qué? Un cardumen es un conjunto de peces, así que sí o sí, dentro de la palabra cardumen está la palabra pez. Eso es cuando nos presenta con incluye. Ahora, en el segundo caso dice, A está incluido en B. ¿Ven que es diferente? A está incluido en B. Ahora, es al revés. Para definir B se necesita de A. Es decir, dentro del concepto, dentro de la definición de B, va a estar A. Al revés del primero. Ahora, B va a ser nuestra palabra central y dentro como característica está A. Por ejemplo, blanco está incluido en nieve. Como me dice que esta vez tengo que tomar B, voy a tomar B. ¿Qué es la nieve? Es una capa blanca formada por la caída de cristales de hielo. Es una capa blanca, la nieve. Dentro de la palabra nieve sí o sí va a estar la palabra blanco. Entonces, eso vendría a ser cuando se dice está incluido. Y también hay una tercera forma, que es A y B son complementarios. Si te presentas así con A y B son complementarios, quiere decir, para definir A necesito de B y para definir B necesito de A. Es decir, los dos se necesitan. Por ejemplo, eslabón y cadena son complementarios. ¿Por qué? Porque el eslabón es un conjunto de cadenas y la cadena, ¿no es cierto?, que es una parte del eslabón. Así que los dos se necesitan dentro de sus definiciones. Muy bien, ahora tenemos el tema de implicancia. La implicancia es más fácil que la inclusión. Consiste en establecer un rasgo común entre un conjunto de palabras. Es decir, me dan una lista de palabras y entre todas ellas siempre hay una que es el rasgo que está en todas. Por ejemplo, lentes, oculista, conjuntivitis, ojo, lágrima. ¿Cuál es la palabra que está dentro de todas? Los lentes, ¿dónde se usan? En los ojos. El oculista es ¿para qué? Para verte los ojos. La conjuntivitis es la inflamación de la membrana ocular. ¿Y la lágrima de dónde sale? ¿De tu oído? No, de tu ojo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la palabra que está implicada en todas? Ojo. Eso es la implicancia. Es más fácil, ¿no es cierto?, que lo que viene a ser inclusión. Muy bien, entonces vamos a pasar con nuestras preguntas. Yo voy a resolver los números impares y ustedes los pares. La 1 dice, ¿qué término incluye en su concepto el resto? Esto sería por implicancia. Cuadrilátero, boxeo, lucha, ring y puño. ¿Cuál sería? Ring, ¿no es cierto? Porque el ring es un cuadrilátero donde se practica lucha y boxeo. Un tipo de lucha sería el boxeo, ¿no es cierto? Que es a puño, ¿no es cierto? Con golpes de puño. Muy bien. Ahora la 3 dice, señale qué concepto está necesariamente incluido en el concepto motor. O sea, tiene que estar sí o sí en motor. Sería energía. ¿El motor qué es? Es un sistema de energía, ¿no es cierto? Para el auto, para el avión, para el barco, etc. Muy bien, continuamos.
¿Qué término está implicado en los demás? Viento, anemómetro, ventisca, ventilación, tornado. Tornado, ¿qué es? Vientos fuertes. Ventilación es para que pase el viento. Ventisca es un viento, ¿no es cierto?, un poquito más fuerte que puede pasar en cualquier momento. Anemómetro, que mide el viento. Entonces, ¿cuál es la palabra que implica todas? Viento. Vamos con lo que es implicancia. Información, carta, memorando, base de datos, libros. ¿Cuál es la palabra que está dentro de todas? Información. ¿La carta qué? Contiene información. ¿El memorando qué? Es una información. La base de datos contiene información y el libro contiene información. Muy bien, el siguiente dice, dados los conceptos luz y foco, no se pueden afirmar que el primero incluye el segundo, lo que acabamos de ver en inclusión, ¿no? El primero incluye el segundo. Voy a colocar luz incluye a foco, es decir, para definir luz, yo solamente necesito de foco, solamente el foco para poder definir luz. No, falso. El segundo incluye el primero, quiere decir, foco incluye al primero. Para yo definir foco, ¿necesito de luz? Sí, porque el foco, ¿qué cosa es? Para alumbrar, ¿no es cierto? Donde lo utilizo como un tipo de luz. Entonces sí, en este sí es verdadero. Son complementarios, es decir, luz y foco se necesitan. La palabra luz no necesita de foco, pero foco sí necesita de luz, así que no son complementarios. Sería solamente la 2. Muy bien, implicación otra vez, tenemos aquí la número 11. Vivíparo, nacimiento, vitamina, vida, biodiversidad. ¿Cuál es la palabra que está incluida en todas? Sería vitamina. Bueno, ya salió la 13 también, que bueno, vamos a explicar. Vitamina, ¿no es cierto? Vivíparo tiene, ¿no es cierto? Nace con vitaminas dentro de él. Nacimiento igual. Aquí vamos a corregir porque no sería vitamina, perdón, sería vida en lo general, ¿no es cierto? Vamos a corregir porque como vemos, vivíparo, vida, ¿no es cierto? Nacimiento es vida, vitamina es para poder prolongar la vida y biodiversidad que es la vida que nos rodea. Muy bien, señalen los conceptos incluidos en neurosis. Nos dice la 1 y la 4. ¿La neurosis qué es? Una patología. ¿Qué significa patología? Un estudio de la enfermedad. Sí, porque la neurosis es una enfermedad. Muerte, no necesariamente. Si se controla, no vas a morir. Demencia, no tiene que ver con lo neurótico. No, si se controla, no cae la demencia. Neurosis, entonces la neurona, ¿dónde está? En tu mente, ¿no es cierto? Tiene que ver con lo que es el cerebro. Entonces, la 4 sí. Y psicosis, no, la psicosis es otra cosa. La neurosis es otro tipo de enfermedad. Muy bien. La 15. Sistematizado, ordenado, programado, metódico y acicalado. ¿Qué palabra está implicada en todo? Ordenado, ¿no es cierto? Porque sistematizado es que mantiene un orden en el sistema. Programado, que hay un orden que se tiene que seguir. Metódico, sigue un orden de los métodos. Y acicalado es que está arreglado, que está ordenado. Muy bien. Autoevaluación, igual yo voy a trabajar los números impares. El concepto asir es agarrar, incluye necesariamente a qué. Bueno, aquí no tenemos palabras. Bueno, ahí salía la número 2, pero no hay una palabra, ¿no es cierto? Ha venido incompleto. Implicación. Madera, xilófago. La número 1 marque así nada más, pero es que no había ninguna palabra. Como vemos, no ha venido completa la pregunta. Muy bien, nos dice la siguiente. La 2. ¿Qué conceptos están incluidos en el concepto guante? Perdón, la 2 es para ustedes, ¿ya? La 3, implicación. Maderera, xilófago, corcho, madera y astilla. ¿Cuál incluye todos? Madera, maderera donde se trabaja la madera, xilófago que come madera, corcho, está hecho de madera, astilla, que salen las maderas, ¿no? La 5. Señale el o los conceptos que están necesariamente incluidos en el concepto profesor. Muy bien, veamos. Nos dice la primera. Signos. ¿Los profesores solamente enseñamos signos? No. Conocimiento, sí, obviamente, ¿no es cierto? No es que cualquiera que está ahí te va a enseñar cualquier cosa, no. Se tiene que tener un conocimiento sobre algo. Aula.
No necesariamente, ¿no es cierto? Mire, por ejemplo, ahorita no por lo de la pandemia no estamos en las aulas, así que igual estamos dictando clases, así que no es tan indispensable. Comunicación no solamente tiene que ver con el área de letras, ¿no es cierto? También tiene que ver con matemáticas, así que no necesariamente tiene que ser eso. Y alumno, sí, obviamente, para que sea un profesor es porque tiene que tener alumnos. Entonces, ¿cuál sería? La 2 y la 5. Muy bien. En la número 7, ¿qué término está implicado en los demás? Logro, dedicación, éxito, voluntad, constancia. ¿Cuál sería? Dedicación. El logro se da a través de la dedicación. Si yo me dedico a algo mucho, consigo mi meta, consigo un logro, consigo el éxito. La voluntad necesita de dedicación y constancia también necesita dedicación para poder realizarlo. Muy bien. Luego tenemos la número 9 que dice, ¿qué palabra está incluida en las otras? Optimismo, esperanza, deseo, ilusión, meta. ¿Cuál sería? Deseo. El optimismo es para poder mantenerse deseo. La esperanza es un tipo de deseo. La ilusión también es un tipo de deseo. Y la meta, pues, va a ser lo último que tengo que tener a través del deseo. Muy bien. Coloca las palabras de acuerdo al recuadro de modo adecuado. Ya. Yo voy a hacer la 11 y la 12. Porque obviamente si voy descartando, ya a ustedes les queda la otra respuesta. A ver, monsergar, hedor, incluido, lenguaje, olor e implicado. Muy bien, voy con olor. Olor está necesariamente ¿qué? ¿Incluido en dónde? En hedor. Hedor es ¿qué? Un olor desagradable, un olor fuerte. Así que dentro del concepto de hedor, sí o sí va a estar olor. El lenguaje está implicado en la palabra monserga. Es un tipo de comunicación ahí. Muy bien. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer? Primero transcribir pues en su cuaderno la parte teórica de inclusión e implicancia. Y en el libro van a completar lo que yo ya he resuelto. La tarea son aparte de las preguntas, los números pares que están en la página 154 y 155, la autoevaluación, también los números pares que están en la página 156 y su tarea que está en la página 157. Repasen muy bien la teoría para que puedan resolver la parte de inclusión. La parte de implicancia, como vimos, es bastante fácil, pero la de parte de inclusión necesitan ver muy bien la parte de la teoría para que puedan comprenderla y puedan realizar sus ejercicios sin ningún inconveniente.